¿Y cuál es la causa principal de estas hemorragias? La hipertensión arterial. Esa es la causa principal de las hemorragias. Similar a los de etiología isquémica, ¿no? El factor de riesgo más importante es hipertensión. Otros factores importantes, por ejemplo, en mayores de 60 años, ¿qué cosa es? Angiopatía amiloide. ¿Ya? En mayores de 60 años es una causa muy importante. Otras causas pueden ser aneurismas, malformaciones, de repente un tumor que sangra, ¿no? Puede ser una causa también, ¿ya? Dentro de las hemorragias hipertensivas, ¿ya? La localización más frecuente es a nivel de los ganglios basales. Eso les pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es la localización más frecuente de las hemorragias hipertensivas? Ganglios basales. Y de los ganglios basales, la zona más frecuentemente afectada es el putamen, ¿ya? El 40% a nivel del putamen, en esta zona, ¿ya? Otro grupo puede estar en el tálamo. En sustancia blanca es ya menos frecuente, un 20%, así como en tronco y cerebelo, ¿no? Otro 20%, ¿ya? Entonces, la causa más frecuente de las hemorragias, hipertensión. La localización más frecuente, ganglios basales, especialmente putamen, ¿ya? Eso tiene que estar bien claro. ¿Cuáles pueden ser otras causas no hipertensivas, ¿no? Otras causas que no tengan que ver con la presión. Una de las más frecuentes en pacientes mayores, angiopatía amiloide. Puede ser por malformaciones, microaneurismas, tumores, el uso de anticoagulantes, ¿no? De repente toma warfarina, su INR está en 6, 7 y tiene una hemorragia cerebral. Ahí está la causa, pues, ¿no? Agentes trombolíticos, ¿no? La trombolisis que se puede hacer con el TPA que les he mencionado puede originar secundariamente una hemorragia cerebral, ¿no? Puede ser una complicación, un efecto adverso, ¿no? Vasculitis, eclampsia, etcétera, ¿ya? Miren, ahí fácil, ¿no es cierto? Este paciente vino probablemente porque tenía una hipoestesia en un hemicuerpo, ¿no? Porque está comprometido el tálamo, ¿ya? Esta es una hemorragia talámica con un poco de irrupción ventricular, hay sangre en el ventrículo, ¿sí? Probablemente aquí el paciente haya estado despierto, ¿no? Porque la hemorragia no es muy grande y clínicamente esto se comporta seguramente como un infarto, ¿ya? O sea, el paciente llegó con una falta de sensibilidad en un lado del cuerpo, estaba despierto, ¿no? Pero el problema con las hemorragias es el resangrado, o sea, pueden volver a resangrar y lo hacen a veces a las pocas horas. Y miren lo que pasa. Pasa unas horas, el paciente resangró y entró en coma, ¿no? Este es el problema con las hemorragias, por eso tienen una elevada mortalidad, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve la tomografía? Para diferenciar si es un infarto o es una hemorragia, porque el manejo es diferente, ¿ya? Aquí, ¿qué cosa vemos acá? Una malformación, ¿no es cierto? Esta es una paciente, esta tomografía se hizo en los años 70, por eso es así media verde y está aquí invertido, ¿no? Aquí es izquierdo, derecho, pero en general este lado es derecho y este lado es izquierdo. Igual aquí, ¿no? Derecho, izquierdo, resonancia. Esta es una angioresonancia y esta es una tomografía con contraste, ¿no? Y ustedes ven ahí la malformación extensa, ¿no? A esta paciente, cuando la vieron en los años 70, dijeron, no la podemos operar. Ella había hecho un sangrado, una hemorragia, le encontraron este problema, o sea, la causa de la hemorragia fue una malformación, ¿sí? Les estoy mostrando una etiología, ¿no? De las hemorragias. ¿Y qué decidieron los neurocirujanos? No operar. ¿Por qué? Porque la malformación es muy grande, ¿no? Y la paciente, más o menos 25 años después, sigue con su malformación, felizmente no ha vuelto a sangrar, ¿no? Igual pues no se puede hacer mucho ahí, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, hay una ruptura de unos aneurismas pequeños llamados de Charcot-Bouchard que se encuentran en las arterias perforantes. ¿Se acuerdan de esas arterias que les mencioné que no tienen anastomosis a nivel de los ganglios basales, ¿no? En la parte profunda, esas arterias. La hipertensión crónica genera estos microaneurismas de Charcot y Bouchard y estos cuando se rompen dan pues la hemorragia.
Otra etiología que se postula es la necrosis fibrinoide, ¿no? La necrosis fibrinoide, que se asocia a hipertensión maligna, produce hiperdistensión segmentaria de los vasos, lo cual va a llevar a una necrosis de la pared y microaneurismas, ¿no? Y en algún momento una hemorragia, ¿ya? Es la fisiopatología de las hemorragias. La angiopatía amiloide produce a menudo hematomas múltiples en sustancia blanca, ¿ya? Es una causa de hemorragia no hipertensiva. Las hemorragias también pueden ser múltiples cuando hay coagulopatías, vasculitis, aneurismas micóticos. Aproximadamente un 10% de las hemorragias puede ocurrir dentro de los tumores, ¿ya? Entonces, de acuerdo a las características de las imágenes, uno puede sospechar de repente como causa un tumor, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos, miren, esta es una hemorragia, ¿no? Pero hay un gran edema, como ustedes ven, ¿no es cierto? Si un paciente llega a las pocas horas, normalmente no debe haber edema, ¿ya? Porque es poco tiempo, el edema se forma en el tiempo. Entonces aquí uno puede sospechar de que hay algo, ¿no? Entonces, este paciente ya tenía previamente esta tomografía donde se veía esta metástasis, ¿ya? Tenía una metástasis. Entonces aquí ya se sabía que era la metástasis que había sangrado, ¿no? En este caso es una hemorragia, pero por un tumor que sangró, ¿ya? ¿Cuál es la clínica de las hemorragias? Bueno, el comienzo es agudo, pues, ¿no? Generalmente cuando el paciente está en actividad durante un esfuerzo, se caracteriza por cefalea, vómitos. ¿Por qué creen que da cefalea y vómitos? ¿Por qué? ¿Por el edema? No, pero les dije que el edema no se forma ahí mismo. ¿Por la? Claro, por la hipertensión, porque es un volumen extra que está entrando de pronto en un espacio cerrado, ¿no? Entonces genera hipertensión, ¿no? Claro, siempre y cuando la hemorragia sea considerable, digamos, ¿no? Porque si es muy pequeña, quizás no de muchos, no de cefalea, no de vómitos, ¿no? Disminución de conciencia y coma, también por lo mismo, ¿no? Por hipertensión endocraniana probablemente. Crisis convulsivas puede dar. Los pequeños hematomas pueden ser indistinguibles clínicamente de los infartos. Por eso es importante la tomografía sin contraste al inicio cuando uno sospecha una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Para eso. Entonces, ¿qué vemos ahí? Una pequeña hemorragia a nivel del tálamo, ¿ya? Entonces este paciente vino por una hipoestesia, ¿no? En el lado derecho, ¿ya? Pero él estaba despierto, no tenía cefalea, no tenía vómitos, ¿ya? Estaba orientado, ¿sí? Entonces clínicamente uno puede sospechar, ese debe ser un infarto lacunar, pero le tomamos la tomografía y vemos que es una hemorragia, ¿no? Entonces es una hemorragia hipertensiva, ¿no es cierto? Porque es en el territorio, ¿no?, que les he mostrado, sin mayor compromiso de funciones mentales superiores ni de conciencia, ¿no? Porque el infarto es pequeño. Pero el infarto, perdón, porque la hemorragia es pequeña. Pero la hemorragia puede ser extensa y puede llevar a la muerte del paciente, como en este caso, ¿no? Esta es una hemorragia putaminal, ¿no?, que seguramente pues le llevó a hipertensión endocraniana, coma y finalmente falleció el paciente, ¿no? Por eso vemos ahí la imagen, ¿no? Miren, aquí para que tengan una idea, ¿no? Esto que estoy señalando acá es el núcleo caudado, ¿ya? Este es el núcleo caudado. Aquí está el tálamo. Esto que estoy señalando acá es el putamen. Esto que está un poco más adentro es el globo pálido, ¿ya? Los ganglios basales son estos, ¿no? Caudado, putamen, globo pálido. El tálamo algunos consideran, otros no, como parte de los ganglios basales. Normalmente no se considera, ¿ya? Y las hemorragias hipertensivas normalmente ocurren a este nivel, como lo están viendo acá, ¿ya? Para que no se olviden. También puede ocurrir hemorragias a nivel del tronco. Bueno, ahí es fatal, pues, ¿no? Una hemorragia a ese nivel, terrible, ¿no? ¿Cómo diferenciamos clínicamente una hemorragia subaracnoidea y una hemorragia intracerebral? La hemorragia subaracnoidea se caracteriza por cefalea
súbita, muy severa. El paciente va a decir, esta es la peor cefalea que he tenido en toda mi vida. Es una cefalea brusca, intensa, ¿ya? Y puede acompañarse de rigidez de nuca, vómitos, pérdida de conciencia, papiledema, déficit neurológico. Pero esto obviamente será de repente en el tiempo, ¿no? Rigidez de nuca no lo vamos a encontrar al minuto, ¿no? O sea, probablemente tenga que pasar un poco de tiempo para encontrar, ¿no? Una hemorragia cerebral también da un cuadro súbito, ¿no? Con un déficit neurológico severo. La cefalea aquí no es tan brusca, ¿ya? No es tan brusca, tan intensa como en la hemorragia subaracnoidea. En la hemorragia subaracnoidea sí es una cefalea brusca, súbita, intensa. El paciente dice es la peor cefalea. Para que ustedes recuerden, les voy a contar un caso brevemente. Un paciente que todos los días hace ejercicio, corre como 8 kilómetros al día, y un día que está haciendo su rutina normal, está corriendo, y dice que de pronto siente un dolor de cabeza que casi lo desmaya, así dice él, ¿no? Entonces se tuvo que sentar, ¿no? A descansar un rato ahí en el piso, ya no pudo correr, y pasó como media hora, 45 minutos, en que bajó un poco el dolor de cabeza y se fue a la emergencia, ¿no? Solo ese relato a ustedes les debe hacer pensar que esa es una hemorragia subaracnoidea, porque es una cefalea súbita, brusca, intensa. Mira que el paciente ya no podía ni moverse, ¿no? Se quedó ahí paralizado, descansando, tratando de recuperarse, ¿no? Entonces, bueno, llega la emergencia, le toman su tomografía y la tomografía no se ve nada, ¿no? ¿Y qué pensaríamos nosotros? Eso no es una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué dicen? Opinen nomás, no, nadie va a juzgar nada acá. ¿Qué hacemos con el paciente? Lo mandamos a su casa, lo observamos, le hacemos otra tomografía, tomografía con contraste. ¿Qué hacemos? Le damos un analgésico, llamamos al neurólogo. ¿No? Entonces, el dato clínico es bastante sugerente de una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer ahí es punción lumbar. Como la tomografía es negativa, lo que hay que hacer es punción lumbar para demostrar el sangrado, ¿ya? Eso es lo que uno debió hacer, pero lamentablemente eso no hicieron al inicio, ¿no? ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso, ¿ya? Cefalea brusca, súbita, intensa. Primera posibilidad, hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las hemorragias? Primero es el cuadro clínico y luego la tomografía, ¿no? Es importantísimo. Una tomografía sin contraste. Inicialmente no suelen estar rodeados de mucho edema. Si hay edema hay que sospechar de que sea un tumor que ha sangrado, ¿no? Ahí tenemos nuevamente una hemorragia en ganglios basales y a las horas resangra, ¿no? Entonces, las hemorragias muchas veces resangran, ¿no? Por eso tienen que ser hospitalizados, vigilados pues estrictamente. ¿Cuál es el tratamiento médico? Hay que, el ABC, como en cualquier patología, tratar la hipertensión severa, ¿no? Porque esto podría favorecer el resangrado, y ahora las guías ya proponen que se deba tratar agresivamente la hipertensión, ¿ya? Hay que ver si tiene una coagulopatía, ¿no? Porque si imagínense, si tiene un INR en 7, tenemos que hacer algo para corregir ese INR, ¿no? Porque si no puede seguir sangrando. Y en algunos casos, tratamiento quirúrgico para evacuar el hematoma, ¿ya? Muy bien. Algo más en cuanto a este manejo del tratamiento de las hemorragias. Por ejemplo, ahora la tendencia es que los pacientes que están con hemorragia y están hipertensos sean tratados de esa hipertensión para llevarlos más o menos a un nivel casi de normotensión, a un 14,9 por ejemplo, ¿ya? ¿Y por qué? Para evitar justamente ese resangrado. Antes se decía que así como en el infarto,
que se maneje más o menos presiones de 185 con 110 o 105, ¿no? Pero ahora ya se ha visto que es bastante seguro bajar la presión a niveles más o menos de 14,9. ¿Ya? Esa es la tendencia. ¿Ya? Obviamente no vamos a usar aspirina acá, ¿no es cierto? Nada de antiagregación ni nada de eso. ¿Ya? Igual hay que dar oxígeno, controlar la hiperglicemia, ¿ya? Esas cosas. Imaginemos un paciente que es hipertenso, ¿ya? Que llega a la emergencia porque tiene una hemiparesia derecha y tiene una presión de, pongámosle, 200 sobre 100. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Qué haríamos? ¿No? Llegó el paciente y nosotros lo recibimos. ¿Qué hacemos? Bueno, primero el ABC, ¿no es cierto? Y el ABC se supone que todo está bien, ¿ya? La presión nada más que está alta. ¿Qué hacemos? Opinen para que queden claros de repente algunos conceptos. Ya, ya, supongamos que sospechamos que es una isquemia, ¿no? Y le pedimos, bueno, su tomografía, me imagino, ¿no es cierto? Ya, pero paralelamente que le ponemos una vía, un suero, le ponemos dextrosa, ¿qué hacemos? Le damos de comer, y ya. La enfermera les dice, doctor, es hipertenso y está con 20 sobre 10, le pondré una dextrosa, te va a decir. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos la dextrosa? ¿Sí o no? O puede ser. O le tomamos primero una glucosa. Ya, la glucosa está en 90. ¿Qué dicen? Opinen, no se preocupen, nadie va a decir nada. Para que queden claros algunos conceptos. Yo sé que así no se van a olvidar. Ya, ya, no le doy antihipertensivos. Ya, y le pongo dextrosa o cloruro. Cloruro. Ya, ¿y por qué no dextrosa? ¿Perdón? Bueno, ya, puede ser. ¿Y por qué más? Pero de repente le puedo poner con un poco de hipersodio, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué no le puedo poner dextrosa o por qué sí le puedo poner dextrosa? Eso les pueden preguntar, ¿ah? En el examen. Ya. No usamos dextrosa, ¿por qué? ¿Se acuerdan que el cerebro es un órgano que no almacena energía, ¿no es cierto? Necesita un aporte continuo de oxígeno y dextrosa, ¿sí? ¿Qué pasa en un infarto? En un infarto se supone que no hay buena irrigación, ¿no es cierto? En una determinada zona. Esa zona va a pasar a un metabolismo anaerobio, porque no hay oxígeno, ¿no es cierto? Y en un metabolismo anaerobio, ¿qué se produce? Ácido láctico, ¿no es cierto? Y el ácido láctico, ¿qué va a dar? Acidosis en esa zona. Y la acidosis, ¿qué va a dar? Mayor daño neuronal. Por lo tanto, va a empeorar el infarto. ¿Sí? Entonces, si nosotros los sobrecargamos de dextrosa, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces vamos a producir mayor daño neuronal. ¿Está bien? Ese es el fundamento también por cual el paciente está en NPO.
El paciente al inicio se queda en NPO para no sobrecargarlo de glucosa. ¿Está bien? Entonces siempre se pone cloruro. Así sea hipertenso, así esté en 200, lo que ustedes quieran, siempre se pone cloruro. Otra pregunta. ¿Qué pasa si este paciente tiene de glucosa 50? El mismo paciente. ¿Qué hago? ¿Le pongo o no dextrosa? ¿Ah? ¿Qué dicen? El único caso en que se usa dextrosa es si el paciente tiene hipoglicemia. ¿Por qué? Porque la hipoglicemia va a generar mayor daño. ¿Ya? Entonces, en ese caso sí puedo usar dextrosa. ¿Quedó claro? ¿Ya? Claro, como cualquier hipoglicemia. Lo tratas hasta que mejore. No, es que el paciente puede tener un infarto, pero puede estar hipoglicémico por diferentes motivos. Entonces tú tienes que tratar la hipoglicemia. A eso me refiero. ¿No? O sea, sí hay que tratarla. En ese caso sí hay que usar dextrosa. Es el único caso. ¿Ya? De ahí siempre cloruro. ¿Está bien? Ya. Después, ¿qué más? Con la presión podemos observar. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué más haríamos con ese paciente? Ya, le pedimos tomografía y en la tomografía probablemente no veamos nada. ¿No es cierto? Debe estar normal. Dependiendo a qué hora llegue, ¿no? Si llega en una hora, digamos, probablemente esté normal. ¿Y qué hacemos ahí? Trombolisis, ¿no? Eso podría ser una opción. Si nuestro hospital dispone de eso o lo podemos referir a algún centro cercano que haga eso, claro, esa sería la alternativa, ¿no? Y si no podemos hacer trombolisis por diferentes motivos, ¿qué hacemos? Las medidas generales, ¿no? Y las medidas generales son lo que más o menos hemos conversado, ¿no? Le daremos su aspirina, ¿no? Se quedará en NPO por lo menos 24 horas el paciente, monitorizaremos su presión, ¿no? Este, tratar de ver la etiología, ¿no? Ver un EKG, ¿no? Si es que tiene una arritmia, si es que tiene un FA, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego, claro, su Doppler de carótidas, de repente una tomografía de control, de acuerdo a cómo vaya, ¿no? Ahora, imaginemos este paciente que a las 48 horas empieza a estar somnoliento y entra en estupor y en coma. ¿Qué pensaríamos? Ya, que ha podido transformarse. Otro, claro, que por el infarto que es extenso haya ocurrido edema, ¿no? Hipertensión endocraniana. Y generalmente ese edema, hipertensión endocraniana ocurre a las 48 a 72 horas. ¿Ya? Entonces uno tiene que estar atento más o menos a ese tiempo porque ahí es donde el paciente se va a deteriorar. El edema en el infarto no ocurre ahí mismo, ocurre a las 48 horas o a las 72 horas. En el segundo o tercer día es donde el paciente se deteriora si es que el infarto es extenso. ¿Ya? Entonces en ese caso quizás haya que usar manitol o soluciones hipertónicas, ¿no? Si el paciente es muy joven, de repente hay que hacer una craneectomía descompresiva, o sea, hay que sacar un pedazo del hueso, ¿no? Para que permitir que el cerebro se expanda, ¿no? ¿Está bien? Entonces, más o menos, eso es lo que uno debe hacer en un infarto, ¿ya? De 0.25 a 1 miligramo por kilo, por dosis. Y lo usas más o menos cada 4 horas, dependiendo, ¿no? Si el paciente amerita o no, ¿no? ¿Está bien? ¿Quedó claro más o menos? Ya, ahora vamos a responder las preguntas. Como todo está claro, a ver, dice, en la enfermedad oclusiva del sistema arterial vértebro-basilar, ¿cuál de los siguientes signos no es característico? ¿Perdón? ¿Debilidad de miembros? ¿Sí?
¿Alguien opina otra cosa? ¿Cuál? Ya, tú pensarías que es una cerebral media. Ya, no está bien, no hay problema. ¿Alguien más opina lo mismo, o algo diferente? ¿Perdón? Meningismo, ¿por qué? Ya, está bien. ¿Alguien más? Ya, entonces, aquí hay este cuadrito, ¿no? Que lo vamos a volver a repetir para que queden algunas ideas claras, ¿no? En esta parte del tronco, ¿no? En el tronco tenemos tres partes, ¿no es cierto? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. ¿Está bien? Ya. En el tronco está el origen de la mayoría de los nervios craneales, ¿no es cierto? El tercero, el cuarto, etcétera, ¿no es cierto? Y cada nervio craneal se origina más o menos a cierto nivel, ¿sí? Pero a través del tronco, ¿qué pasan? ¿No? Por ejemplo, vienen estos axones de estas neuronas, ¿no? Del brazo, del tronco, de la cara, ¿no? Y va a través del tronco y se va pues al brazo, ¿no? A la pierna, etcétera, ¿no? O sea, hay vías que van a bajar hacia las extremidades y, por ejemplo, las vías sensitivas de las extremidades también van a subir, ¿no? A través del tronco. ¿Está bien? Entonces, dependiendo si la lesión en el tronco es en todo el tronco o es en una mitad, dará o puede dar, ¿no? Debilidad de miembros. Sí podría dar, ¿sí o no? Podría dar una hemiparesia o una cuadriplegia de repente, ¿no? Dependiendo dónde esté el problema, ¿sí? Aparte o acompañado de alteración en nervios craneales, ¿no? Porque ahí está el origen de los nervios craneales. Y esos son los síndromes alternos. Ustedes, no sé si recordarán, ¿no? Los síndromes alternos, donde se compromete un lado de la cara, un craneal y el hemicuerpo contralateral. Entonces puede dar, por ejemplo, ¿no? Una oftalmoparesia, ¿no? Un compromiso del tercero en el lado derecho y una hemiplegia izquierda, ¿no? O sea, da el nervio craneal ipsilateral y en el cuerpo contralateral. Cuando es a un lado, si es todo, podría dar una cuadriplegia, una cuadriparesia o trastornos sensitivos bilaterales. O sea, sí puede ocurrir eso. ¿Ya? ¿Quedó claro? Pero siempre, ¿no? O generalmente acompañado de un trastorno de nervio craneal. ¿Ya? Además, puede haber trastornos de la vía cerebelosa, ¿no? Ya sea de coordinación, de ataxia, etcétera. ¿Ya? Porque a través de esta zona van pues las vías también que van al cerebelo o del cerebelo también. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y bueno, las otras partes ya que ustedes han revisado, ¿no? Entonces, debilidad de miembros sí podría dar. Ataxia de la marcha también. Parálisis oculomotora también, ¿no es cierto? Disfunción orofaringe también, ¿no? Compromiso de nervios craneales. Meningismo no tendría, digamos, una explicación, ¿no es cierto? Quizás secundariamente, si es que hay sangrado, etcétera, podría dar un cierto meningismo, ¿no? Pero eso no es la sintomatología habitual. Entonces la respuesta es la A. Siguiente. Señale la afirmación correcta acerca de la maurosis fugaz. A ver, ya les he comentado algo de la maurosis fugaz. La letra C, D, todos. Ya dice, ¿no? La maurosis fugaz consiste en breves episodios de ceguera bilateral. No, ¿no es cierto? Es unilateral.
Sería bien difícil, pues, que justo en ese momento se comprometan los dos lados, ¿no? Sería casi imposible, creo, ¿no? Luego, se asocia a dolor ocular. ¿Dónde tendríamos dolor ocular en un trastorno visual? O una neuritis óptica. Ese podría ser un diagnóstico diferencial, pero tiene otras características, ¿no? Su causa es isquemia transitoria en el lóbulo occipital. Si es lóbulo occipital, ¿qué nos daría? Un trastorno de campo visual, ¿no es cierto? Está bien. ¿Sí? No una amaurosis fugaz. Una amaurosis fugaz es un ojo nada más. Entonces un problema occipital no explicaría eso. Tendría que haber un trastorno de campo visual, o sea, en los dos ojos. ¿Sí? ¿El diagnóstico se confirma al observar palidez retiniana en la oftalmoscopía? No, porque la amaurosis fugaz es breve, ¿no? Dura escasos minutos. Es más, cuando el paciente llegó a la emergencia ya debe estar normal, ¿no? Porque en realidad es un TIA. ¿Se debe a estenosis de carótida? ¿No? ¿Recuerdan ustedes la arteria carótida? ¿No? Una de sus ramas es la arteria oftálmica y de ahí va pues la arteria retiniana y por compromiso de esa arteria ocurre la amaurosis fugaz. ¿Está bien? Ya no se van a olvidar, ¿sí? Muy bien, entonces, ya este es un fondo de ojo para ver esta placa de colesterol, que es la placa de Hollenhorst, ya, por si acaso si es que les preguntan. Y el diagnóstico es la letra, la respuesta es la letra D. ¿Está bien? Siguiente. En la edad media de la vida, la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea es. Esa está facilísima, ¿no? La letra. La letra A, ¿no es cierto? Causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea, aneurisma, ¿no? Ruptura de aneurisma. Este es un estudio de angiotomografía, de angioresonancia, perdón, y aquí se ve el aneurisma, ¿no? Este ya cuando sangró, hemorragia subaracnoidea. La respuesta es la letra A.